Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísimas ganas de compartir con ustedes un tema que sinceramente me tiene bastante intrigada y emocionada. Y es que hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido un poco el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos nombres muy queridos y conocidos por todos nosotros, Demet Özdemir y por supuesto el galán, el mismísimo Can Yaman. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues, como ya habrán intuido por el título, vamos a adentrarnos en la reacción de Demet Özdemir ante la noticia de la lesión de Can Yaman. Y no es un chisme de farándula sin fundamento. Vamos a explorar los detalles, la información disponible, y a tratar de entender qué podría haber pasado, y cómo esta situación podría estar conectada con sus vidas y carreras. ¿Listos para descubrirlo? Pues allá vamos. Antes de que empecemos y para que no se me olvide, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Dale al botoncito de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, empecemos de lleno con el tema. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos han cosechado éxitos increíbles, tanto en su país como a nivel internacional. Sus telenovelas han sido vistas por millones de personas en todo el mundo, y sus nombres son sinónimo de talento, belleza y carisma. Pero, ¿qué hay detrás de esa fama? ¿Cómo son realmente estas dos figuras que tanto admiramos? *** Un vistazo a las carreras y personalidades de Demet y Can ***. Demet Özdemir, nacida en Kocaeli, Turquía, ha conquistado al público con su gracia, encanto y versatilidad. Su trayectoria en la actuación comenzó con pequeños papeles en series de televisión, pero pronto su talento innato la llevó a protagonizar éxitos como Kurt Seyit Besura y Erkencikus. En esta última precisamente compartió pantalla con Can Yaman, y la química entre ellos fue la chispa que encendió la fama de ambos. Demet no solo es una actriz talentosa, sino también una bailarina consumada. Su formación en danza le proporciona una elegancia y una expresividad corporal que se reflejan en sus interpretaciones. Además, es conocida por su simpatía, su sencillez y su conexión genuina con sus fans. Siempre dispuesta a interactuar con ellos en redes sociales y a agradecer su apoyo, Demet ha sabido mantener los pies en la tierra a pesar de la fama. En cuanto a Can Yaman, su ascenso a la fama ha sido meteórico. Este apuesto actor, nacido en Estambul, comenzó su carrera en el mundo del derecho, pero su pasión por la actuación lo llevó a abandonar su profesión y a dedicarse por completo a su sueño. Su primer papel importante fue en la serie Inadna Aşk, y desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer. Can es un actor carismático y apasionado. Su dedicación al trabajo y su compromiso con sus personajes son evidentes en cada interpretación. Además, es conocido por su físico atlético y su gusto por el deporte, lo que lo ha convertido en un ícono de la moda y en un referente para muchos. Aunque a veces su personalidad extrovertida y directa ha generado controversias, su profesionalismo y su talento son indiscutibles. La combinación de sus talentos y personalidades es lo que ha catapultado a Demet y Can a la cima del éxito. Han demostrado que además de ser grandes artistas, son personas con valores y con una gran capacidad de conectar con el público. *** La lesión de Can Yaman, el evento que puso en alerta al mundo del espectáculo ***. Ahora bien, la noticia que nos ocupa hoy es la lesión que Can Yaman sufrió recientemente. Aunque los detalles iniciales fueron escasos, la información que se filtró a los medios indicaba que se había producido un accidente mientras practicaba algún deporte. Esta noticia, como era de esperar, generó una gran preocupación y un revuelo considerable entre sus fans y en los medios de comunicación. Las preguntas eran muchas y variadas. ¿Cómo se produjo el accidente? ¿Qué tipo de lesión sufrió Can? ¿Cuál es la gravedad de la lesión? ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? ¿Cómo afectará esto a sus proyectos profesionales? En estos casos, es fundamental ser cautelosos y esperar a que se publiquen los detalles oficiales. Las especulaciones y los rumores pueden ser muy dañinos, tanto para la persona involucrada como para su entorno. Sin embargo, la curiosidad es inevitable y es natural querer saber qué sucedió realmente. La información oficial que se ha dado a conocer hasta el momento es limitada. Se sabe que la lesión se produjo durante la práctica de un deporte, pero no se ha especificado cuál. Se han mencionado posibles lesiones en la rodilla,
pero tampoco se ha confirmado oficialmente. Lo que sí es cierto es que la noticia de la lesión de Can ha generado una gran ola de apoyo y buenos deseos por parte de sus fans y de sus colegas de profesión. Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo y de esperanza por una pronta recuperación. *** La reacción de Demet Özdemir, análisis de un silencio revelador ***. En este contexto, la pregunta que surge es, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir ante la noticia? La respuesta, como ya mencioné al principio, es que no hemos tenido una declaración pública directa por parte de ella. No ha habido comunicados oficiales, entrevistas ni publicaciones en redes sociales donde haya expresado su opinión al respecto. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, podemos analizar indirectas, comentarios en redes sociales, y el contexto general de la situación para tratar de inferir cómo se siente y cómo ha reaccionado ante esta noticia. Es importante recordar que Demet y Can trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkenzikurs. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso se tradujo en una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Aunque finalmente no llegaron a tener una relación sentimental, la conexión que existía entre ambos era evidente. Esa conexión, esa amistad, ese compañerismo, sigue presente de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no haya habido una declaración directa, Demet ha mantenido una actitud respetuosa y discreta en relación a Can. No ha hecho comentarios malintencionados ni ha aprovechado la situación para generar polémica. Por el contrario, ha preferido mantener un perfil bajo y esperar a que la situación se resuelva de la mejor manera posible. Esta actitud habla muy bien de ella, de su madurez y de su profesionalismo. Demuestra que es una persona que respeta la privacidad de sus colegas y que no busca protagonismo a costa de la desgracia ajena. Además, es importante tener en cuenta que Demet y Can han compartido mucho más que una serie de televisión. Durante el rodaje de Erkenzikurs pasaron largas horas juntos, compartieron risas, emociones y experiencias. Desarrollaron una amistad que, a pesar de las circunstancias, sigue siendo relevante. Analizando el comportamiento de Demet en redes sociales, podemos observar que no ha publicado ningún mensaje que haga referencia directa a la lesión de Can. Sin embargo, tampoco ha mostrado ninguna actitud de indiferencia. Ha continuado con sus actividades habituales, publicando contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con su vida personal. Esta aparente neutralidad podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una señal de respeto hacia la privacidad de Can, evitando hacer comentarios públicos que puedan generar más especulaciones. También podría ser una forma de mostrar su apoyo sin llamar la atención. O simplemente podría ser una decisión personal de Demet de no involucrarse públicamente en un asunto que considera privado. *** El mundo del deporte y la mentalidad de Demet ***. Otro aspecto que considero importante es la relación de Demet con el mundo del deporte. Ella es una persona muy activa y preocupada por su bienestar físico. Le gusta mantenerse en forma y practica diferentes actividades, como yoga, pilates y baile. Por lo tanto, es probable que entienda la importancia de la recuperación en caso de una lesión deportiva. Demet, como deportista aficionada, sabe lo que implica el proceso de rehabilitación. Conoce la paciencia, la disciplina y el esfuerzo que se requiere para volver a estar al 100%. Sabe que una lesión deportiva puede ser frustrante y dolorosa, tanto física como emocionalmente. Es probable que Demet, al ser consciente de estos aspectos, haya reaccionado con empatía y comprensión ante la lesión de Can. Quizás haya recordado sus propias experiencias con el deporte y haya comprendido la necesidad de darle a Can el tiempo y el espacio necesarios para recuperarse. ***. Conclusiones y reflexiones sobre la relación de Demet y Can ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la reacción de Demet Özdemir ante la lesión de Can Yaman ha sido, en esencia, la de una amiga, una compañera de trabajo que se preocupa por su bienestar. Ha mantenido una postura respetuosa y discreta, sin generar controversias ni aprovecharse de la situación. Esto es algo que habla muy bien de ella. Demuestra que es una persona con valores, con una gran calidad humana y con un profundo respeto por sus colegas. Su silencio en este caso es más elocuente que cualquier declaración pública. También es importante tener en cuenta que ambos, tanto Demet como Can, están en momentos muy importantes de sus carreras. Demet está trabajando en nuevos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía.
Khan, por su parte, está explorando nuevas oportunidades en el ámbito internacional, con proyectos en Italia y otros países. Una lesión como la que sufrió Khan puede afectar sus planes profesionales, y es lógico que Demet, como colega, se preocupe por su situación. Sabe que una lesión puede retrasar proyectos, afectar la agenda de rodajes y generar incertidumbre. En definitiva, lo que podemos deducir es que Demet ha reaccionado con empatía y preocupación, como era de esperar. No ha buscado protagonismo ni ha querido ser el centro de atención. Simplemente ha mostrado respeto y apoyo a su compañero, y seguramente le ha deseado una pronta recuperación. Es probable que en privado, Demet haya estado en contacto con Khan, brindándole su apoyo y ánimo. Quizás le haya enviado mensajes de aliento, o simplemente haya estado pendiente de su estado de salud. Pero, como ya dije, todo esto forma parte de su vida privada y no tenemos acceso a esa información. Lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir es una persona con valores, con una gran calidad humana y con un profundo respeto por sus colegas. Su reacción ante la lesión de Can Yaman es una muestra de ello. *** La importancia de la salud y el bienestar en el mundo del espectáculo ***. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre la importancia de la salud y el bienestar, especialmente en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices, como cualquier otro profesional, están expuestos a riesgos, a exigencias físicas y emocionales muy grandes. Los rodajes pueden ser largos y agotadores, con horarios extenuantes y un ritmo de trabajo frenético. Los actores a menudo se ven obligados a someterse a cambios físicos drásticos, a interpretar escenas emocionalmente intensas y a lidiar con la presión mediática. Es fundamental que los actores y actrices se cuiden, que se tomen el tiempo necesario para descansar y recuperarse, y que prioricen su salud por encima de todo. Deben aprender a gestionar el estrés, a cuidar su alimentación y a practicar ejercicio regularmente. En el caso de Can Yaman, su lesión es un recordatorio de la importancia de la precaución y de la prevención. Es fundamental que los deportistas, ya sean profesionales o aficionados, tomen las medidas necesarias para evitar lesiones, como calentar antes de hacer ejercicio, utilizar el equipo adecuado y escuchar a su cuerpo. En el mundo del espectáculo, la salud y el bienestar son esenciales para mantener una carrera exitosa y para disfrutar de una vida plena. Los actores y actrices deben ser conscientes de esto y tomar las decisiones necesarias para proteger su salud. *** El impacto de la lesión en la carrera de Can Yaman ***. La lesión de Can Yaman, aunque lamentable, también puede tener un impacto en su carrera. Dependiendo de la gravedad de la lesión y del tiempo de recuperación, sus proyectos profesionales podrían verse afectados. Es posible que se retrasen rodajes, que se cancelen compromisos o que se modifiquen los guiones para adaptarse a su situación física. Esto podría generar frustración tanto para él como para los productores y directores con los que trabaja. Sin embargo, también es posible que esta situación le brinde la oportunidad de reflexionar, de descansar y de concentrarse en su recuperación. Podría aprovechar este tiempo para fortalecerse física y mentalmente, y para prepararse para nuevos retos profesionales. La actitud de Can Yaman ante esta situación será clave. Si muestra una actitud positiva, un compromiso con su recuperación y una determinación por volver a la acción, es muy probable que su carrera se mantenga en ascenso. ***. La relación de los fans y los medios de comunicación ***. La lesión de Can Yaman también ha puesto de manifiesto la importancia de la relación entre los fans, los medios de comunicación y las celebridades. Los fans por lo general reaccionan con preocupación y con deseos de recuperación, demostrando su apoyo incondicional a sus ídolos. Los medios de comunicación, por su parte, tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva y respetuosa, evitando las especulaciones y los rumores que puedan causar daño. La prudencia y la ética periodística son fundamentales en estos casos. En el caso de Can Yaman es importante que los fans y los medios de comunicación respeten su privacidad y le den el espacio necesario para recuperarse. La presión mediática y el acoso constante pueden ser perjudiciales para su salud mental y física. ***. Reflexiones finales y la importancia de la empatía ***. En definitiva, la reacción de Demet Özdemir ante la lesión de Can Yaman es un reflejo de su madurez, de su profesionalismo y de su calidad humana. Su silencio en este caso es más elocuente que cualquier declaración pública. Nos enseña la importancia de la empatía, de la comprensión y del respeto hacia los demás, especialmente en momentos difíciles.
Nos recuerda que detrás de la fama y del éxito hay personas con sentimientos, con preocupaciones y con necesidades. Es fundamental que todos, tanto los fans como los medios de comunicación, aprendamos a valorar la privacidad y a respetar los momentos de dificultad. Debemos ser conscientes de que las celebridades son seres humanos como nosotros, y que merecen nuestro apoyo y nuestro respeto, especialmente en momentos como este. Espero que Ue Yaman se recupere pronto y que pueda volver a brillar en la pantalla con la misma energía y pasión que siempre lo ha caracterizado. Y espero que Demet Özdemir siga siendo el ejemplo de profesionalismo y de calidad humana que siempre ha demostrado ser. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí conmigo, por su tiempo y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que haya más cosas que no sabemos? Déjenlo en los comentarios, quiero leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.